Saludos, estimados estudiantes, participantes de diplomado de docencia universitaria, este, específicamente de teoría y técnicas del aprendizaje. Fíjense, esta clase va a ser un poco más corta que la clase anterior porque yo quería cerrar con el tema del condicionamiento, el tema del conductismo. No quiero pasar al tema del enfoque cognitivista eh, antes de cerrar esto que voy a comentar aquí, el contenido de esta clase debió haber terminado con la clase anterior, debió ser parte de la clase anterior, pero para que no se hiciera tan largo, debió cortarse. Por lo tanto, entonces lo que vamos a hablar hoy es mucho más corto que la clase pasada, ¿no? Sí. Para iniciar la clase como la tenemos prevista, vamos a hacer, en este inicio, vamos a hacer un resumen de lo que hasta ahora hemos visto. En la clase pasada estuvimos hablando de el algunos conceptos básicos como el aprendizaje, la educación, la pedagogía y algunos elementos que inciden, algunos factores que inciden dentro del aprendizaje. Decíamos entonces que el concepto básico que nosotros debemos manejar aquí, bueno, es educación. Decíamos que la educación es un aspecto de las sociedades humanas en el cual el individuo va adquiriendo conocimiento, la familia va transmitiendo conocimiento de generación en generación y es la forma como la sociedad va transmitiendo su cultura. Es un acto propio del ser humano en el cual va adquiriendo conocimiento. La educación, decíamos que tiene básicamente dos formas de educación, la informal y la formal. Ya dijimos que la informal es la que se da en el medio que nos rodea, en nuestro medio ambiente, en nuestros hogares, y la formal es la que se da en los centros educativos, en todas aquellas instituciones eh, que están diseñadas para la educación, preescolares, escuelas, liceos, universidades. Eh, Si bien entonces decíamos que la educación es la transmisión de conocimiento, la pedagogía es la ciencia que estudia esta transmisión de conocimiento, los métodos, las formas, las maneras. Es la ciencia que está detrás de este hecho educativo, la ciencia formal que está detrás de este hecho educativo. Decíamos también que que la mayoría de nosotros está estudiando para ser docente universitario, el término que utilizamos es el de andragogía en lugar de pedagogía, porque la andragogía es la ciencia y la ciencia que está detrás del arte de educar a los adultos. También hablamos del aprendizaje y decíamos que el aprendizaje es la adquisición de conocimiento que vamos teniendo a lo largo del ciclo vital. Y decíamos que el aprendizaje se comparaba, lo podíamos comparar con el desarrollo, porque ambos implican cambios de los individuos a lo largo de su ciclo vital. Decíamos también, como parte del resumen, que la, algunos factores que intervienen dentro del proceso educativo son factores internos propios del individuo y factores externos. Dentro de los factores internos, bueno, están los factores biológicos, psicológicos, fisiológicos, que son propios de la motivación, que son propios del individuo, que están con el individuo, que nacen con el individuo y que, bueno, el individuo tiene que aprender a controlarlos, a convivir con él. Y algunos factores, y dijimos que también que están los factores externos, como la sociedad, la cultura, la religión, la moda, el factor pedagógico. Entonces, de tal manera que vemos que son factores que están fuera del individuo, que el individuo en algunas circunstancias pueden ser modificados, pero que intervienen en el aprendizaje. Y obviamente lo que nosotros estamos haciendo aquí en este momento, que es prepararnos para ser mejores docentes, es
una manera de modificar el factor pedagógico para incidir de manera positiva en nuestros estudiantes. Hasta aquí, bueno, esto fue más o menos lo que estuvimos hablando en la clase pasada. También estuvimos hablando del conductismo. Comenzamos con el enfoque conductista y decíamos que el conductismo es ese enfoque de la psicología prestada a la educación, en donde el individuo, como vemos en esta lámina que tenemos aquí, en donde el aprendizaje se logra, porque el conductismo dice que los seres humanos somos seres conductuales, que están hechos sobre la base de conductas de conductas observables, que son conductas que son previsibles, ¿no? Y al ser previsibles, entonces se pueden planificar los medios, el- el- los medios educativos para obtener competencias, ¿no? Y por eso es que vemos aquí que una metáfora básica del conductismo es que el individuo es una máquina que necesita ser alimentada, una máquina que es previsible y una máquina que va a dar unos resultados. Por eso que el currículum, que es ese compendio, él es el elemento que compila las distintas materias, cátedras que un individuo debe, al que el individuo debe someterse, que debe ver para su proceso de formación, es cerrada, eh, está planificada por una persona o por un grupo de individuos, pensadores, pensantes, profesores, que saben qué es lo que el individuo las clases que el individuo debe ver, y para obtener los resultados o el perfil, que es como llamamos del egresado en el preescolar, en la escuela, en las universidades, cada una de las carreras. Por eso es que vemos que, como vemos aquí, los objetivos se jerarquizan, son cerrados. El grupo de docentes es el que sabe eh, a lo que el estudiante debe ser sometido. Las evaluaciones, entonces, son para este, son cuantificables, pero son para comprobar que el aprendizaje se ha realizado. El profesor, entonces, como estoy comentando, tiene un papel preponderante dentro de la educación porque juega el papel activo, y el estudiante, por el contrario, juega un papel pasivo, que es de receptor del conocimiento del docente. Entonces, la enseñanza se da de una dirección del profesor hacia el alumnado. Y la motivación es básicamente entonces, es extrínseca a lo que estamos hablando, es externa, es el profesor quien motiva al estudiante para lograr el aprendizaje, y esta motivación viene hecha sobre la base de estímulos que son previstos para obtener respuestas también que son previstas. Eso es lo que hasta ahora, el momento hablamos de conductismo. También hablamos, vamos a ver aquí, también hablamos de conductismo clásico. Un ejemplo más fácil de entender el conductismo clásico es si nosotros recordamos lo más común que siempre que vimos desde que estábamos en el colegio, el perro de Pavlov, los experimentos realizados por Pavlov, eh, en el cual él eh, demuestra que la modificación de una conducta innata, que es la conducta de la salivación del perro ante la comida, al inicio, él demuestra que el perro saliva cuando produce salivación. Cuando se le está preparando la comida, el perro está ansioso. Al estar ansioso por la preparación de la comida, produce una salivación que es una conducta esperada innata, ¿no? Pero él introduce un elemento, un estímulo neutro por asociación, por contingencia. Al mismo momento que estaba preparando la comida, introduce un timbre, un sonido, una campana, y ahora, sin que esté la comida, solamente estando el estímulo de la campana, el timbre, entonces se produce la salivación en el perro. Entonces, fíjense ustedes aquí, este es el tema en un principio, bueno, un estímulo incondicionado como un ritmo, un sonido fuerte, un sonido cualquiera fuerte, en el niño pequeño produce llanto. Pero como esta situación del ruido fuerte está asociada, se da en contingencia
algunos otros elementos, esos elementos ahora con los cuales estuvieron asociados, ahora también producen el miedo, el llanto. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, en diciembre, tiene que estar el fuego artificial, sino que de repente en este caso también las luces, el sonido de la Navidad también produce llanto en el bebé o en alguna persona, pues dado que este es un ejemplo genérico. Eso es lo que habla el condicionamiento clásico. Por eso también vimos estas láminas donde hablamos del estímulo incondicionado, el de una persona embarazada, que normalmente es normal que una persona embarazada, cuando está embarazada, tenga náuseas. Entonces, ahora no necesariamente, después que pase el embarazo, ya no está embarazada, pero como mientras que está embarazada había algunos estímulos como el olor de la pareja, el jabón, los perfumes, entonces queda ese estímulo condicionado, esos olores quedan y quedan presentándose náuseas en las mujeres embarazadas. Y así podemos explicar muchísimos ejemplos del conductismo clásico, eh, porque básicamente la teoría de condicionamiento clásico dice que el aprendizaje lo podemos nosotros realizar porque nosotros podemos asociar eventos, estímulos, previendo, planificados para lograr competencias, aprendizajes esperados y la aplicamos. Y se logra entonces la modificación de una respuesta que era normal, se logra ahora a través de un condicionamiento. Para iniciar entonces con la clase de hoy y no hacer esto más largo, entonces vamos a hablar del condicionamiento, sí, aquí. Vamos a hablar entonces del condicionamiento operante. El condicionamiento operante, entonces, vemos, o como estaba en la lámina, en esta lámina aquí, para no regresarnos, es presentado por Skinner. Y Skinner, a diferencia, aunque forma parte de las teorías, de las distintas teorías que implican el enfoque conductista, su teoría es el condicionamiento operante. Skinner va un poco más allá. Él dice que los seres humanos no somos solamente, este, tenemos conductas respondientes, conductas que responden, somos máquinas simples que respondemos a estímulos del medio ambiente, sino que la naturaleza del ser humano es la de operar, la de funcionar en el medio, la de manipular, la de gobernar, dominar el medio ambiente que rodea. Por eso también si ustedes alguna vez, si revisan la literatura, van a conseguir que también se llama condicionamiento instrumental, ¿no? Porque este es en distintas literaturas utilizan ese nombre instrumental porque habla de la conducta que opera. Cuando hablamos de conducta operar, hablamos del funcionamiento del individuo. ¿Qué dice el condicionamiento operante? Bueno, que el ser humano no es, va más allá de simplemente ser un individuo que responde a estímulos, un individuo pasivo que responde al individuo, sino que opera dentro de su medio ambiente. Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a leer lo que dice aquí en el lámina, lo que yo les preparé aquí en la lámina, el condicionamiento operante. El condicionamiento operante se puede hacer, se puede hacer que en el condicionamiento operante se puede hacer eh, que un individuo se comporte de una forma esperada en el ambiente, o sea, que opere sobre el medio, es lo que le estaba comentando, para poder conseguir una consecuencia inmediata, satisfactoria, o una recompensa, o lo que aquí en esta teoría se llama refuerzo. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el que la probabilidad de que una conducta se repita se modifica a través de las consecuencias y que esa conducta produce sean positivas. Si hay una conducta positiva, hay una posibilidad de que ese conducto que está operando se repita, y si hay una consecuencia negativa, hay una posibilidad de que esa conducta que está operando sea disminuida. Fíjense aquí hay un ejemplo de cómo es el condicionamiento operante y cómo podemos explicarlo, ¿no?
El condicionamiento operante, básicamente, nosotros vamos a ver esta triple relación de contingencia, que cuando revisen alguna literatura van a ver que los estudiosos hablan entonces de una triple relación de contingencia. Partimos aquí entonces de un estímulo discriminativo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando anteriormente de estímulos incondicionado, después respuesta condicionada? Bueno, aquí mencionamos estímulos discriminativos. Estos estímulos discriminativos o antecedentes producen una conducta operante o hacen que el individuo opere una conducta cual el individuo opera, y si hay consecuencias gratificantes, entonces hay fortalecimiento de que esa conducta operante se mantenga, y si hay consecuencias adversas, entonces hay la posibilidad de que esta conducta que está operando se debilite y no se mantenga, ¿no? Entonces, fíjense que un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo discriminativo, hablamos de reunirnos a estudiar con los compañeros. Esto también esto puede cambiarse, hablar en una fiesta, hacer comentarios en una fiesta. Pero vamos a centrarnos aquí. Reunirnos a estudiar compañeros para un examen, para una clase, para una materia. Ese es el estímulo discriminativo. Tener que estar sometido a reunirnos para estudiar, a estudiar en voz baja, a estudiar, reunirnos a estudiar. En ese estudio nosotros vamos a operar, nosotros estamos actuando en el medio ambiente donde nos desarrollamos. Esa actuación en el medio ambiente donde nos desarrollamos es lo que Skinner llama una conducta operante. Es una conducta operativa. Entonces nosotros cuando nos reunimos a estudiar con compañeros hacemos comentarios sobre la materia. Hacemos comentarios, hablamos, presentamos nuestras ideas, presentamos nuestras hipótesis. Esas ideas que nosotros estamos presentando, esas hipótesis que nosotros estamos presentando, ese contenido que nosotros estamos mencionando sobre la materia es aceptado, es recibido por el grupo de estudiantes con que estamos, es aceptado. Y si lo que nosotros decimos es aceptado, habrá una consecuencia para nosotros, será una consecuencia gratificante. Y si lo que decimos es aceptado, entonces esa conducta que nosotros estamos diciendo, esos comentarios que nosotros estamos haciendo sobre la materia, en posterior van a mantenerse y van a consolidarse y van a seguir presentándose. Entonces, por lo tanto, entonces habrá un fortalecimiento, como es una consecuencia gratificante, habrá un fortalecimiento y esa conducta operante se mantendrá y seguirá creciendo. Pero si lo que nosotros estamos diciendo no es aceptado, si el grupo lo rechaza, si el grupo lo critica y presenta argumentos negativos en contra de lo que nosotros estamos diciendo, entonces será una consecuencia adversa y en consecuencia entonces será un debilitamiento de esta conducta con la cual estamos operando. Quiere decir entonces que el condicionamiento operante esa es la teoría del enfoque conductista que dice que los seres humanos somos individuos netamente conductuales y que esa conducta innata o aprendida es socialmente aceptada o socialmente rechazada. Si esa conducta, tanto innata como aprendida, es socialmente aceptada, hay una posibilidad de que esa conducta se mantenga operativa, o esa conducta que está operando, con la que estamos funcionando, se mantenga, o esa conducta operante con la que estamos funcionando, si hay una consecuencia negativa, esa conducta no se mantenga. Vamos a ver qué otra cosa tenemos por aquí. Ok, fíjense esto que yo le estoy mencionando. En la clase pasada, bueno, aquí estamos en la conducta. Entonces, una forma de justificar el condicionamiento operante es este que tenemos aquí en nuestras láminas. Fíjense lo que les decía, el condicionamiento. eh, Nosotros los seres humanos somos individuos y conductas innatas y conductas aprendidas, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan que en la clase pasada, creo que sí, en la clase pasada estamos siendo, bueno, también le quiero pedir disculpas porque recuerdo que hice un comentario de una conducta innata, que es la del ir al baño a hacer el número 2 y cómo después esa conducta
es aprendida y entonces hay elementos de socialmente aceptado y socialmente rechazado dentro de esa conducta. Pero vamos a quedarnos con la del llanto, que creo que fue la que estuvimos conversando también en la clase pasada. Una conducta innata, entonces es la conducta del llanto del bebé. Nadie lo enseñó a llorar en un principio, el llanto vino con él, nació con él, pero con el tiempo él va aprendiendo que, eh, que distintos llantos producen distintas respuestas en el individuo y hasta ahí eso es conductismo clásico, pero entonces él va más allá. Entonces, mientras que, por ejemplo, estando en el hogar, el niño pequeño estando en el hogar hay una conducta de llanto porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque tiene ah, algún quebrantamiento, entonces nosotros lo vemos como una conducta socialmente aceptada, nos ponemos en su lugar, sabemos que hay una situación ahí que está afectándolo y en consecuencia lo atendemos. Pero también, si esta conducta, aunque innata, ocurre en algún espacio que nos avergüence, entonces eh, solemos rechazarla. Supongamos que ya no es en la casa, sino que es en el transporte público. Inmediatamente nosotros nos incomodamos, los que estamos alrededor decimos, bueno, ¿qué pasa con esta mamá? No está haciendo su trabajo, no haciendo el deber, no está haciendo lo que tiene que hacer y criticamos esa situación. Pero lo que estamos hablando aquí es de también entonces vemos como una conducta innata se convierte en una conducta aprendida y en consecuencia entonces será socialmente aceptada o socialmente rechazada. Y ya cuando hay en el aprendizaje y el individuo este, se vale de ese aprendizaje para poder tener consecuencias gratificantes, entonces estamos hablando de una conducta que está operando, de una conducta que es operante. Eh, mm, Así que en adelante, cuando ustedes estemos, para meternos en el papel, cuando nosotros estemos frente a algunas situaciones, nosotros lo primero que debemos de decir es si esa conducta, ese comportamiento que estamos teniendo, tanto el niño como el adolescente, como el adulto con que estamos trabajando, ese comportamiento que está teniendo, esa actitud que está teniendo es socialmente aceptable, es operativa o no operativa. ¿Mm? La aplicación, vamos a ver qué dice aquí, la aplicación de la teoría del condicionamiento operante en la actualidad se justifica cuando podemos demostrar la modificación de una conducta que es innata por otra conducta que ha sido aprendida. Cuando esta conducta que ahora es aprendida es considerada normal o aceptada por la sociedad, se considera que es una conducta operativa. Por eso entonces por eso vemos que tiene ese nombre, operativa o instrumental. Una conducta que este, permite que el individuo funcione de manera como está prevista por la sociedad, como la sociedad espera que el individuo funcione. Aquí hay dos conceptos básicos que debemos tener claro en el condicionamiento operante, que es el refuerzo y el castigo. Y algunas veces confundimos refuerzo con castigo, sobre todo el tema del refuerzo negativo con el castigo. Y no es, ¿no? Fíjense aquí. Un refuerzo es lo que nosotros aplicamos para aumentar la probabilidad de que se presente una conducta operante, de la conducta que nosotros queremos que se presente. ¿Ok? Un refuerzo entonces es lo que nosotros quitamos, colocamos o quitamos, pero que aumenta la probabilidad de que una conducta se presente. Por ejemplo, en un refuerzo positivo, agregar una circunstancia positiva, colocar una circunstancia positiva. Y un refuerzo negativo es retirar una circunstancia negativa o eliminar algo que es desagradable. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, un refuerzo positivo es agregar una circunstancia positiva. Por ejemplo, nosotros estamos en el salón de clases y han visto que en la escuela las maestras premian a los niños que hacen la tarea, que
que copian a tiempo. Nosotros como maestros o como docentes, porque eso se puede aplicar igualito en la universidad, nosotros ponemos nuestras pautas, ponemos nuestras conductas operantes, nuestra conducta deseada, lo que nosotros queremos que el estudiante haga. Y si el estudiante lo cumple, bueno, lo premiamos con un puntaje, lo premiamos con estrellitas, lo premiamos con caritas. En la escuela se premia con caritas, con estrellitas, pero en la universidad ¿no? Entonces lo premiamos con una buena nota, lo premiamos con un saludo. Hay distintos premios o refuerzos positivos que aumentan la probabilidad de que esa conducta que nosotros colocamos sea operante y se mantenga operante. Y un refuerzo negativo, entonces, refuerzo, porque es un refuerzo, es quitar, eliminar algo que es desagradable. Por ejemplo, si te portas bien, no vas a colocar la mesa en casa. Porque hay muchos niños, bueno, que les molesta colocar la mesa, les molesta doblar, hacer sus funciones o sus tareas, doblar su ropa. Entonces nosotros en consecuencia, como un refuerzo para que esa conducta se mantenga, entonces nosotros, bueno, lo premiamos con el hecho de que le vamos a quitar esa cosa que le molesta. Si te portas bien, si haces la tarea, si copias, ¿sí? Entonces no vas a tener que fregar los platos. No vas a lavar el carro, no vas a arreglar las matas, no vas a la cosa que el estudiante o que el chico le molesta, entonces nosotros se la suprimimos. Ese es un refuerzo. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de que se presente la conducta que nosotros estamos esperando que se. Mientras que el castigo es un elemento que nosotros presentamos o quitamos que hace que disminuya la probabilidad de que se presente la conducta que está operando. ¿Ok? Por ejemplo, obviamente nosotros de castigo sabemos más que de refuerzo, ¿no? Porque desde pequeños fuimos castigados. Entonces, ahí castigo es la presentación, es agregar una circunstancia negativa. ¿Ok? Porque esa circunstancia negativa que estamos agregando, este, va a generar que disminuya la conducta que está operando, ¿no? Y aquí tenemos que, ojo, claro, ¿no? Cuando hablamos entonces de la conducta que está operando es la conducta que está funcionando, no la que deseamos, sino la que está operando. ¿Se acuerdan que antes no? El que se portaba mal llevaba mere mere, ¿no? Entonces, hoy en día no los podemos hacer entre los salones de clase, pero hay algunos castigos que nosotros le podemos agregar al estudiante, lo sacamos de clase, lo, lo, este, le quitamos notas, le quitamos puntos, le hacemos llamado de atención delante de los compañeros. Entonces estamos agregando circunstancias negativas, eventos negativos, consecuencias negativas que nosotros debemos determinar si ese castigo que nosotros estamos haciendo, que ese llamado de atención, que ese puntaje es una consecuencia importante al estudiante y que de verdaderamente va a disminuir la probabilidad de que ese comportamiento que está teniendo cese o se extinga, que es el término que utilizan los conductistas, cuando esa conducta que está operando, que está operando de forma negativa o de forma como la que nosotros no esperamos, la que nosotros no queremos, se trabaja para la extinción de la conducta. Y la privación, el castigo por privación es quitar una circunstancia positiva, eliminar algo agradable. Entonces es cuando le quitamos al niño, por ejemplo, si no estudias, si no hace la tarea, si no te comportas, si no recoges las chancletas, si no te doblas el paño, si dejas el baño sucio. Hay una infinidad de ejemplos. Le quitamos algo que le gusta. Le quitamos el PlayStation, le quitamos el televisor, le quitamos el teléfono. Entonces, cuando quitamos una circunstancia positiva que al estudiante le gusta, que al niño le gusta, que al esposo le gusta, que a la esposa le gusta, entonces estamos logrando la disminución de la probabilidad de que la conducta operativa se presente. O la conducta, cuando hablamos de conducta operativa aquí, cuando estamos en castigo, estamos hablando de cuando hablamos de conducta operativa en castigo, estamos hablando de la conducta que se presente. De hecho, de eso se trata. ¿Ok? Así que
a los que desde el principio estuvieron satanizando el conductismo, vean que el conductismo es una forma de lograr que las personas tengan comportamientos o conductas operantes o que esa conducta que está operando sea este, conductas que, que, que se den dentro del marco de lo que nosotros estamos operando, de lo que nosotros estamos esperando. Así que no la satanice si no la conoce y si no conoce algunos elementos del conductismo. Sí que si usted quiere que su esposo recoja la chancleta y no la deje botada y no la deje regada, que la deje en un lugar desubicado, que deje el baño sucio, usted con el condicionamiento operante puede lograr o algunos refuerzos, algunos castigos, puede lograr que esa conducta que usted que está operando, que es la conducta de las chancletas desordenadas, puedan estar ahora ordenadas. Con un simple refuerzo o un simple castigo, lo que tienen que observar qué es lo que esa persona le gusta, qué es lo que es positivo o negativo para esa persona, que puede poner, que puede quitar. Fíjense ustedes, en Venezuela en este momento hay un fenómeno que yo no sé si ustedes se habían dado cuenta de conductismo fuerte y que todo el mundo está operando de esa manera. Ustedes saben, la mayoría de ustedes usa cachea, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Tiene cachea, usa cachea, compra cosas por cachea. Fíjense que ustedes que cachea este, es una aplicación para el crédito, pero que utiliza una serie de estrategias del condicionamiento operante para lograr que se produzca el, el- el pago a tiempo, para lograr que la gente pague sus deudas, que es una serie de puntajes. Mientras más rápido pagas tu deuda, más puntajes tienes, más premios tienes. Entonces, en consecuencia, hay una probabilidad, como cuando te ganas bastantes puntos y tienes ciertos beneficios dentro de la aplicación, entonces hay la posibilidad de que la conducta del pago se presente a tiempo, se mantenga y entonces en consecuencia estamos operando como este grupo o este sector lo planificó. Ese es el ejemplo más, ¿cómo se llama? Más vivencial de cómo el condicionamiento operante funciona en nuestra sociedad y nosotros no nos damos cuenta. Y funciona. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente lámina, la siguiente lámina de tarea. Vamos a echarnos un poquito para atrás porque pensé que la siguiente lámina hablaba de Bandura, ¿no? Bandura, Albert Bandura, es la siguiente teoría del aprendizaje vicario, aprendizaje por modelamiento del conductismo y aunque no tengo láminas aquí que presentarles, Albert Bandura habla es la teoría del condicionamiento. Si ustedes revisan y buscan en internet, si leen en internet, van a ver que es el personaje más citado inclusive, usado como referencia dentro del mundo de la educación, aunque no lo parezca. Eh, Y él habla del aprendizaje por modelación, aprendizaje por modelamiento, y él dice que el medio ambiente influye dentro del proceso de aprendizaje, y esto se explica, por ejemplo, el aprendizaje que nosotros vemos y que hacemos por imitación. De tal manera que si usted cuando usted cocina pollo, lo cocina como lo enseñó su mamá, como lo vio que lo hacía su mamá, con los ingredientes que vio que lo hacía su mamá, o si usted, por ejemplo, usted normalmente ve canales de cocina y usted, bueno, a usted le dicen que su comida queda sabrosa, que su comida queda bien, esa comida, aunque usted no haya hecho nunca algún curso, esa comida ha quedado bien porque usted, como normalmente sigue, ve, utiliza las recetas y los elementos que usted ve en estos canales de televisión. Entonces, ese es un ejemplo del aprendizaje por modelación, aprendizaje vicario, aprendizaje.
en donde el medio ambiente influye y esto también es un arma de doble filo porque nosotros, el aprendizaje, por ejemplo, de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros hijos en casa, como ya lo dijimos, la educación entra por casa porque el primer elemento de educación es el de la vivencia, la educación informal que viene de casa, en la cual nosotros transmitimos el aprendizaje. Entonces, si nosotros somos groseros, el niño aprenderá groserías. Si nosotros somos eh, toscos, el niño aprenderá cosas toscas. Si nosotros, dependiendo de lo que nosotros, nuestro comportamiento, no somos nosotros los adultos, los mejores ejemplos para nuestros eh, futuras generaciones, ¿no? Entonces, mosca, cuidado con nuestros comportamientos, nuestras conductas, porque nuestras conductas están siendo vistas por nuestros chicos, por nuestros estudiantes, y en consecuencia tampoco podemos exigir cosas que nosotros no damos. Entonces, nosotros debemos ser cónsonos con nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque esas conductas, comportamientos están siendo seguidas por y más hoy en día. Y un ejemplo del aprendizaje por modelamiento es el impacto que tienen los influencers, creadores de contenido, en nuestras generaciones. Y vaya que tiene impacto y vaya que tiene un impacto en nuestros chamos, ¿no? Fíjense aquí, vamos a ver la tarea para cerrar, para hacer el cierre en esta oportunidad, vamos a hacer esta tarea. Nosotros tenemos aquí dos preguntas, ¿no? La primera pregunta que deben hacer, esa pregunta ustedes la hacen, la escriben en su computadora, no sé qué más, y me la mandan. Yo les voy a poner por el grupo de Telegram, a dónde me van a mandar esa tarea, todavía no estoy, si me la manda por ahí, yo la reviso, la comento y la comparto con ustedes. Fíjense este caso. En el caso concreto de un estudiante que inmediatamente después de que usted como profesor le da las instrucciones para que se reúnan en grupos a fin de realizar determinada actividad, que esto a nosotros nos pasa todos los días en el salón de clase, este estudiante se para de su asiento, hace ruidos fuertes para interrumpir la clase, para interrumpirle usted, con la finalidad de que sus compañeros se rían. El estudiante gracioso de la clase. La primera pregunta, ¿cuál es la conducta que está operando? ¿Cuáles son los estímulos discriminativos asociados a? ¿Cuál es el refuerzo? ¿Por qué, a pesar de que ya se le ha dicho que no debe hacerlo, el estudiante sigue comportándose de la misma manera? Esa es la primera tarea, la primera pregunta está compuesta, ¿no? La segunda tarea, van a escribir un ejemplo para cada caso. En ese ejemplo, para cada caso, van a identificar, puede ser subrayado, cuáles son los estímulos, cuáles son las respuestas, cuáles son los refuerzos, cuáles son los castigos, según sea el caso. Van a hacer un ejemplo de aprendizaje respondiente que se da en tu hogar. Un ejemplo de condicionamiento clásico que se presenta en tu aula de clases. Un ejemplo de condicionamiento operante en tu hogar y un ejemplo de condicionamiento operante en tu aula de clase. Distinto a lo que hemos visto aquí en esta clase, ¿no? Bueno, no me queda más que despedirme para esta clase, esta segunda clase del módulo de teorías y enfoques del aprendizaje, esperando que no solamente haya sido de su agrado, sino que haya sido lo suficientemente claro para que ustedes puedan entender estas cosas que yo les estoy explicando y que les saquen el mayor de los provechos. Hasta luego, nos estamos viendo.